Muy buenos días, mi nombre es Joana Lucía Sánchez, soy estudiante en la maestría de Educación de la Universidad Antonio Nariño. Buenos días, mi nombre es Arturo Prado, soy estudiante del primer semestre de la Maestría de Educación de la Universidad Antonio Nariño. Con las políticas educativas de los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional, es importante recurrir a la historia de nuestro contexto educativo, ya que en nuestro país la educación inicia como una educación doctrinal traída en la época de la colonia por los españoles. Esta educación era una educación segregadora que aislaba a las razas, aislaba a las mujeres y también a las clases sociales. La primera universidad que llegó a Colombia llegó por medio de los sacerdotes, al igual que el primer colegio que fue fundado en 1603 por sacerdotes jesuitas como el Colegio San Bartolomé. Nuestra educación sufre diferentes reformas educativas posguerra hasta la Constitución de 1991, y es allí donde vamos a empezar a hablar de normatividad. Bueno, para empezar a hablar sobre normatividad de nuestro país, es importante reconocer que a mediados del siglo XX nuestra educación sufre una reestructuración debido a la mendicidad que se estaba viviendo por parte de la población infantil. Los chicos no iban a la escuela por las necesidades que tenían. Entonces, el contexto educativo en nuestro país sufre varios cambios. Entre esos cambios está el préstamo del Banco Mundial para transformar la educación desde el Estado colombiano para nuestro país, donde se asume ya un Ministerio de Educación, y así se empiezan a reglamentar también las normas de dicha educación. Para tener en cuenta es importante ir siempre a la Constitución Política de nuestro país, la Constitución Política de 1991, donde nos habla de la educación como un derecho para los niños entre los 5 y 15 años. Si nos remitimos a la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, nos habla de la educación como un servicio, y es un servicio prestado a la sociedad desde los 5 años de edad hasta los 16 de forma obligatoria. En este momento nosotros estamos hablando de educación básica primaria, los niveles educativos de básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Lo que quiere decir que según la Constitución los estudiantes solamente tendrían obligatoriedad de asistir a su formación hasta noveno grado. El artículo 68 de la Constitución Política de nuestro país habla sobre el interés que tiene de que los estudiantes de grupos étnicos también accedan a la educación. Además nos habla de una gratuidad desde el año 1991, sin embargo esto se hace verdad hasta un decreto que sale en el año 2011, y en el 2012 empieza a regir la gratuidad completa de la educación. Las leyes se escriben pero se cumplen mucho tiempo después a través de los años. También en nuestra Constitución Política se habla de los recursos de la educación en el artículo 356, inciso 4, modificado en el 2007. Es así donde nos indica que los entes territoriales deben hacerse cargo de estos recursos, administrando en este caso los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional. Es importante resaltar que todos estos recursos también aparecen en la Ley 60 de 1993, y así se administran los recursos, sobre todo haciendo énfasis en la población vulnerable y más pobre de nuestro país. La Ley 715 del 2001, que nos habla sobre el Sistema General de Participación, nos habla sobre la regulación de la calidad de la educación y la gestión y el fomento de los recursos de la educación, quienes son los encargados de mantener una calidad del servicio, fomentar la canasta educativa de los chicos, apoyar los recursos de metas de calidad, mantenimiento, instalaciones, infraestructura y demás. Todas estas leyes hacen parte de la normatividad
que contiene los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional. A continuación los dejo con mi compañero Arturo, que nos va a hablar de la organización política de nuestro sistema educativo en estos mismos niveles. Muchas gracias. Estructura política de la educación en Colombia. La estructura del servicio educativo se rige por la Ley 115 de la Ley General de la Educación de Colombia, la cual busca presentar cómo está organizado el sector educativo y la importancia del derecho fundamental de la educación. Dentro de su organización, este esquema implica la existencia de una organización sectorial diferenciada en la que cada nivel de gobierno nacional, departamental, distrital y local tiene una competencia y responsabilidad concurrente y complementaria con la educación. Dentro de la Ley de Educación, sabemos que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Los fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrolla atendiendo a los siguientes fines: el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral con el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los demás símbolos patrios. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de su propia identidad. El Plan Nacional de Educación 2016-2026 se enfoca en la calidad y en la equidad en la educación. El principio orientador, me permito leerlo, dice que garantiza la calidad de la educación y la equidad en los procesos, haciéndolos incluyentes y participativos. Este documento es construido por más de 1 millón de personas y es la primera vez que este tipo de documentos se construye con tantas personas. Hay unas palabras claves que es importante que las tengamos en cuenta, que es asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. El documento está organizado por un documento orientador con 10 desafíos, los más importantes para los próximos 10 años, una definición del concepto de calidad, unos principios orientadores que son 5, los cuales nos hablan de la construcción de la paz a través de la cultura ciudadana, de la transformación social, de la política, la economía y las cuestiones culturales. La segunda nos habla del impulso del desarrollo humano a través de las dimensiones económica, social, científica, ambiental y cultural. La tercera nos habla de una reducción de los altos niveles de inequidad y un cierre de las brechas regionales. La cuarta, una educación como responsabilidad social a través de la participación de los entes públicos y privados. Y la quinta, la ampliación de lo educativo en todos los ámbitos sin limitarse a la escuela, ayudando a proyectarnos de una manera en investigación científica, ¿por qué no? Y no solamente el trabajo, como nos lo expone nuestra Constitución y nuestra Ley 115 de Educación, que siempre nos intenta llevar la educación hacia el trabajo. La visión de este plan nacional es que desde la primera infancia se desarrolla un pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, los valores y las actitudes éticas
respetando, y hago un énfasis aquí, la diversidad étnica, cultural y regional para aprovechar las tecnologías y así también preservar el medio ambiente. Objetivos comunes de todos los niveles dentro de nuestra ley de educación. El objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos, el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes, proporcionando una sólida formación ética y moral, fomentando la práctica del respeto a los derechos humanos. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. Bueno, la educación en estos niveles se rige también por unas competencias básicas de aprendizaje. La primera competencia básica es la lengua materna, el aprender a leer, escuchar, hablar y escribir, igual con la lengua extranjera. La tercera es matemática, lógica, toda la parte de tecnologías, manejos de las tecnologías. La cuarta habla sobre una competencia digital, el uso seguro y crítico de las tecnologías de la información. Y la comunicación, el quinto es aprender a aprender, saber utilizar la información para aprovecharla y así también generar conocimiento. La sexta es la competencia social y cívica, que habla sobre los temas comportamentales. La séptima, el sentido de iniciativa y el espíritu de empresa, ser gestionadores para llegar a ser emprendedores y por qué no generar empresa. Y la octava, que para nosotros, tanto Arturo como para mí, es la más importante, es la competencia de expresión cultural y conciencia creativa. La Ley General de Educación nos habla sobre los grupos étnicos. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Dentro de sus principios tenemos lo siguiente. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecida en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistema y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Bueno, ahora vamos a hablar de los lineamientos de la educación artística. Estos lineamientos surgen en el 2010 a partir de la creación del Ministerio de Educación para regir toda la normatividad de la educación artística, y allí se define la educación artística como un campo de conocimiento y emprendimiento donde se desarrolla la sensibilidad, la estética, la creatividad y el simbolismo, y se manifiesta de forma material o inmaterial en los contextos interculturales, y las expresiones de esta educación artística son las expresiones sonoras, visuales, corporales y literarias. Las contingencias de este desarrollo de los lineamientos de la educación artística nacen desde el desconocimiento de la importancia que tienen estas asignaturas artísticas para la escuela, y también en los PEIs no se considera importante. Sin embargo, las asignaturas de danza, música y artes plásticas en muchos colegios públicos son asignaturas obligatorias, y ahorita con los programas de IDARTES como los CREA
el teatro y la literatura también hacen parte importante de estos procesos educativos a través de la educación artística.